Hola, les habla el doctor Ricardo Contreras. El tema que voy a presentarles hoy es la base epistemológica para la investigación en la maestría en educación. Bueno, pues fíjense que hace mucho tiempo hay toda una historia de la epistemología. Me quedo corto en la exposición, pero retomo los elementos importantes de la epistemología. La epistemología fue una rama de la filosofía. Posteriormente es una de las actividades principales de la ciencia donde se pone en cuestionamiento cómo se construye el conocimiento, cómo se hace, claro, se basa fundamentalmente en una praxis social que se llama investigación, y que tiene que ver con la búsqueda racional de las prácticas científicas. ¿Qué es lo que hace la epistemología? Controla, ve cómo se hacen las cosas, evalúa, eh, eh, pondera cómo se realizaron, reflexiona en torno a sus planteamientos, hace críticas sobre los planteamientos y las maneras de proceder, sus métodos, y vigila, que esta es otra de sus funciones importantes. Entonces la epistemología tiene que ver cómo se controla la ciencia, cómo se evalúa, cómo se reflexiona la ciencia, cómo se critica, cómo vigila, cómo se renueva, etcétera. Bueno, hay un elemento importante de las actividades epistemológicas y de la vigilancia epistemológica como un elemento importante y permanente. Y bueno, no hay una ciencia, hay ciencias en distintos lados y hay distintos campos disciplinarios de esas ciencias que se van dando, ¿no? Entonces hay dos líneas, está la parte de la ontología y está la parte de la epistemología. Bueno, necesitamos ver de la manera ontológica qué es el objeto de estudio, en qué consiste, cuál es su realidad independientemente de la conciencia, por un lado. Por el otro lado está la cuestión del objetivo de estudio, qué es lo que se quiere estudiar de un objeto de estudio en concreto. Ya hemos platicado que es el estado del arte, que son los distintos planteamientos teóricos y metodológicos y técnicos que se han planteado sobre en un campo disciplinario determinado, ¿no? Por el otro lado de la parte ontológica, pues hay que ver cuál es el estado de la cuestión, que es la situación en la que se encuentra en ese momento el objeto de estudio. Hay que ver también los instrumentos y las unidades que se utilizan, y aquí la epistemología pues tiene que ver que evaluar y ponderar si son adecuados los instrumentos y las unidades, ¿sí? Los métodos, las técnicas. También hay que checar, ver los productos y hay que ver las implicaciones sociales también. Esa es parte de la epistemología crítica. Entonces, hay dos actividades principales que se dan en la epistemología. Por un lado, está el aspecto de controlable, que hay que ver y hay que ver, darle orden, que hay que darle coherencia, que sea lógico, que tenga estructura, y eso es muy importante por parte de la epistemología. Pero por el otro lado, la crítica es fundamental porque permite cuestionar todos los planteamientos y en cualquier momento y desde cualquier lugar a la ciencia y ver cuáles son sus contribuciones, ver cuáles son sus propuestas, ver cuáles son las omisiones, sus contradicciones, ver cuáles son sus límites. Entonces el aspecto crítico es fundamental en la ciencia. Y bueno, pues todo esto está en un contexto de entramado y hay que estarlo anulando. Bueno, algo que es muy importante y hay que analizar, ¿qué son los obstáculos epistemológicos? Porque fíjense que sí, que hay cuestiones que limitan el conocimiento.
Gastón Barchela lo define en la parte de causas que limitan el conocimiento sistemático, donde mostraremos las causas de estancamiento y hasta retroceso en un sentido amplio. Entonces son las cosas que limitan y hasta hacen retroceder el conocimiento. Cuestiona los sistemas de representación comunes, el inmediatismo, el prejuicio del investigador, los alcances de su formulación, el sentido político de las instituciones, el grado de desarrollo tecnológico, entre otros. Es útil este concepto para, en lo general, para señalar los elementos que inhiben, ocultan, distorsionan, condicionan y limitan el conocimiento. Entonces, si hay obstáculos epistemológicos en las formulaciones, en las corrientes teóricas, en los mismos métodos. También señala, bueno, pues hemos señalado en algún texto que hay obstáculos epistemológicos cuando faltan fundamentos sólidos en la formación, cuando hay una ausencia de vigilancia crítica y autocrítica en las disciplinas, cuando hay ausencia de investigación, sobre todo en los países periféricos, cuando hay un consumo acrítico de residuos teóricos, donde llegan y nos mandan disque teorías y ya nosotros las asumimos porque vienen de campos científicos importantes, pero ni siquiera hacer un cuestionamiento elemental, por la subordinación del campo académico a las cuestiones comerciales, estar atrapados en la formulación de razón instrumental, no, a veces nada más estamos pensando en el cómo, pero no estamos pensando en para qué sirve. Bueno, también hay muchas fragmentaciones en los saberes profesionales. Por el otro lado, pues hay bastantes modas y hay unas se reciclan y llegan como modas y ya se habían planteado. Por transferencias acríticas que hay con referencia al conocimiento y porque hay una ausencia de contextualización con el objeto de estudio. Bueno, yo añadiría actualmente varias cosas con los obstáculos epistemológicos. Un obstáculo epistemológico es cuando hay un planteamiento teórico muy limitado. Claro, todos los planteamientos teóricos son limitados, pero muy limitado en términos de que ya no propone nada, que ya dijo lo que tenía que decir. Puede ser útil, pero llega un momento en que no te permite repensar las cosas. A eso me refiero con el planteamiento teórico limitado, ¿no? Lo que sí hay es una hegemonía del paradigma dominante. Y esa hegemonía es una hegemonía muy fuerte. A veces se hace pensamiento único, esa hegemonía del paradigma dominante. Hay disciplinas o gente o pretensiones de ciencia donde se ha instaurado y es muy difícil quitar esas formas de pensar, ¿no? Y no se da solamente por la forma de pensar, hay monopolios institucionales que han eh, usurpado ya desde hace mucho tiempo el conocimiento o el manejo de la ciencia o la legitimidad de la ciencia. Entonces hay que tener cuidado con esos monopolios institucionales. Por el otro lado están las representaciones teóricas cacofónicas. Las representaciones teóricas cacofónicas son las que no dicen ya nada, repiten y repiten y repiten y repiten lo mismo y no han pedido ni permiten contribuir ni replantear las cosas ni las grandes problemáticas que hay en el conocimiento universal o en los países en particular. Sí, y eso es lo que también se llama reificación. La reificación es estar construyendo lo mismo de la misma manera y no contribuir de manera a hacer un cuestionamiento, un planteamiento o un replanteamiento que es importante, ¿no? También los obstáculos epistemológicos se dan por los dogmas metodológicos, y sí, también se instituyen los dogmas metodológicos y te dicen esto es ciencia y lo que está fuera de aquí no es ciencia. Y
Y es importante que reconozcamos que desde Feyerabend y otra serie de gentes hay una lucha también por replantear y porque no se cierren los dogmas, porque no se cierren los métodos, sino que se abran. Bueno, hay otra cosa que es importante señalar, que es el colonialismo científico y que a veces son formas de dominación ideológicas más que teóricas y que, bueno, pues sobre todo ciertos planteamientos han sido parte del colonialismo científico ya para moldear las mentes de una disciplina para que veas los problemas de una manera y que permitas la reproducción social. Y bueno, lo que ha venido desde hace tiempo siendo un obstáculo epistemológico, y claro, pues tiene que ver con el mismo sistema, es el predominio económico sobre la ciencia. Y esto ha perjudicado bastante. Bueno, son parte de los obstáculos epistemológicos, no son los únicos. El generar dogmas, reificaciones, representaciones teóricas cacofónicas han hecho mucho daño. Hay más ejemplos, pero bueno, para mí serían los más importantes. Bueno, es importante que hagamos vigilancia epistemológica, que se haga crítica a los obstáculos epistemológicos y que también se planteen en nuevas rupturas, en nuevos caminos, que haya, y que sean necesarios. Claro, una ruptura no es solamente una negación, es un replanteamiento y una crítica fundamental. Entonces, en la historia de las ciencias, en el caso, el marxismo ha sido un elemento de ruptura epistemológica en un momento determinado. Claro, cuando uno se vio dogmático, permitió replantear y sigue permitiendo replantear muchas de las cosas que se daban sobre las llamadas ciencias económicas en ese entonces y ciencias políticas y demás. Bueno, hay una triada que es la triada de la epistemología, donde está un sujeto que pretende eh, aprender, comprender, entender, explicar un objeto, que se hace a través de una representación. Esta triada es muy importante en epistemología y a la representación le llamamos idea o representación y utilizamos palabras para hablar de los elementos de ese objeto de estudio que se da y que el sujeto participa. Ahora, déjenme platicarles que hay muchas formas de construir representaciones o ideas. Puede ser la ilusión. La ilusión es ese mecanismo de estados alterados que puede alterar la percepción del objeto de estudio. Puede ser el prejuicio, puede ser la creencia, puede ser la opinión, puede ser los saberes, pero en la epistemología científica se plantea que debemos a partir de los conoceres. Bueno, señalo todos estos para que sepamos que hay una diferenciación. Y la epistemología tiene que ver en qué se basa, cómo lo comprueba o lo prueba. Y indudablemente hay en el pensamiento hay elementos cognitivos fundamentales, hay elementos sociales, como es la praxis. La praxis es la manera en que el científico interactúa con su objeto de estudio. Y eso es importante, la praxis es la manera que como la abordan. Imagínense, los astrónomos han estudiado el cielo y las estrellas y los astros, los planetas están tienen una distancia muy fuerte y entonces tienen que buscar la manera de cómo poder incidir con el objeto de estudio. Ya han generado técnicas de observación, técnicas y planteamientos sobre el tipo del color de las estrellas y otras cosas que se han desarrollado. Entonces la praxis ese es el lado activo. Y lo señalo porque a veces nada más se queda nada más a nivel de la cognición del cerebro, ¿no? No, la praxis es fundamental porque tiene que ver que fue, vio,
Se fue como Darwin en el Bengalí, visitó distintas formas de vida, experimentó, etcétera. Muchas de estas cosas tienen que ver con la praxis. Bueno, fíjense que en las llamadas humanidades, ciencias sociales y demás, hay, hay una serie de rutas y que vale la pena que lo retomemos. Entonces, por un lado, está este, hay un momento en que se fractura con la filosofía para replantear, pues, disciplinas o ciencias, disciplinas científicas propiamente. Entonces, si hay una fractura de la filosofía por el aspecto especulativo que había principalmente. Y hay dos vertientes que son fundamentales, a grosso modo, que se llamó, por un lado, el camino Erklaren. ¿Quién era el camino Erklaren? Pues era el camino que buscaba el método científico basado principalmente en las experiencias de la anatomía, la física, la química, la biología, ¿sí? ¿Qué disciplinas se adscribieron a este método científico? Bueno, pues la economía principalmente, la sociología, las ciencias políticas, la geografía humana, entre otras, ¿sí? Por otro lado, está el camino Verstegen. El camino Verstegen se les conoció al principio como las ciencias del espíritu, posteriormente se les conoció como los métodos comprensivos. Y replanteaban una manera de trabajar que ahorita en los vamos a platicar. ¿Y qué disciplinas se adscriben a ellos? Bueno, pues la historia, la antropología, la etnología, la lingüística, entre otras. Entonces son dos caminos distintos y con contribuciones y procedimientos metodológicos distintos. Y a ese encuentro o encontronazo se le conoce como la guerra de los métodos. Hemos visto que ha sido muy fructífera esta guerra de los métodos en términos de contribuciones, porque han permitido conocer distintos puntos de vista y también encontrar límites y limitaciones en cada uno de ellos. A continuación vamos a explicarlos. Bueno, entonces aquí hacemos de manera comparativa cuáles son los planteamientos que hay con referencia a los métodos. Por un lado, pues ya dijimos el método hipotético deductivo o el método científico, el método explicativo es el Erklaren, y conjunto de métodos comprensivos, interpretativos, cualitativos es el Verstegen. Entonces, sobre el tratamiento de los objetos de estudio, el Erklaren los objetos de estudio los ve como cosas, así, sí, no, lo quiere ver como cosas, no quiere ver nada más, y como pues vamos a analizar personas, pues lo quiere ver como cosas. Ese es un planteamiento claro. Entonces, mientras que el Verstegen sabe que el objeto de estudio son personas. Entonces, los objetos también son sujetos, entonces son objetos sujetos. Y cuando se les da la categoría de sujetos, también ellos mismos piensan, o sea, las personas que vamos a estudiar, ellos también tienen formas de replantear o de pensar las cosas. Y que es importante para la tradición Verstegen retomar como gentes pensantes, de alguna manera, o como gentes de representación, a los sujetos. Entonces, esa es la pequeña gran diferencia entre una y otra. Uno la toma como cosas y otro lo toma como objetos, pero estos objetos son a la vez gente que piensa. Se centra, bueno, pues en la objetividad, que es muy importante en los métodos cualitativos, ¿sí? Que se dan a través de las cosas. Eh, Fíjense que se desarrolla a través de los métodos objetivos,
sobre la objetividad. Hay un planteamiento que es muy importante en el Erklaren que dice, no me interesa qué piensa, qué siente y qué diga, y eso es importante que lo retomemos. Entonces, una de las cuestiones es, no interesa qué piensa el objeto de estudio, que diga o que sienta, eso es fundamental. Mientras que por el otro lado, el Verstehen es subjetivo. Sí le interesa qué piensa, qué siente, qué diga a las personas sobre las cosas. Entonces es trabajar las interpretaciones del objeto de estudio. Bueno, en el método del Claren ha sido muy interesante, se ha construido a través de los hechos, y los hechos son las evidencias empíricas que existen y que se van desarrollando. Entonces, algo que es muy importante es la evidencia empírica, uno de los elementos. Otro de los elementos fundamentales del Erklaren es la medición para saber y ponderar qué es mucho, qué es poco, qué es nada. Entonces, tener evidencias y tener formas de medir los planteamientos. Los hechos deben de estar formados por elementos conceptuales que le llaman constructos. Entonces hay constructos, pero deben a la par estar eh, respaldados en evidencias para poderlos operar. Este, esas evidencias son fundamentales porque son las que se van a poder medir. Bueno, y otro de los elementos es la manera en que se va a operativizar, cómo se va a operar. Entonces, eso hace que este método sea muy fuerte, muy consistente y que permita, pues, plantear las cosas eh, entre el constructo, este, entre el planteamiento, entre la evidencia y la manera en que se va a operar esa evidencia. Entonces, es así como se construyen los hechos y que son fundamentales para el método Erklaren. Bueno, por otro lado está la cuestión cuantitativa, que es donde se va a centrar muchas de las operaciones del Erklaren, mientras en los métodos Verstegen se van a fundamentar principalmente por el significado, el signo, lo que representa. Sí son las cualidades, pero sí es cierto, no hay cantidad sin cualidad. Pero para no entrar en este debate es sobre el meaning, el significado, ¿no? La relación con el objeto de estudio del Erklaren es distante. Mientras más asepsia haya, más limpieza es más importante. Mientras que los métodos Verstegen no se requiere la cercanía, pero esa cercanía no es tanto la proximidad física, sino la proximidad de interactuar con los sujetos y poder entender, platicar con ellos, qué es lo que dicen ellos sobre la subjetividad, que es importante en el Verstegen y no es importante en el Erklaren. Bueno, el procedimiento de búsqueda, el procedimiento de investigación en el Erklaren es buscar solo lo que rigurosamente se enuncie desde el principio. El método Verstegen no, puedes encontrar y buscar de manera, puedes iniciar buscando algo y puedes encontrar otras cosas y puedes ajustar esas búsquedas a esos encuentros que son distintos entre lo que se busca y lo que se encuentra. Y es más exploratoria y es más flexible, ¿no? Las operaciones centrales se da a través de la falsación, de una prueba de contraste. Y, y mientras que en el Verstegen se da una interpretación
o una reinterpretación de las cosas. La teoría fundamentalmente son modelos y modelos matemáticos, mientras que en el Verstegen son esquemas paradigmáticos. Bueno, y el objeto de estudio es en el Erklaren, pues se busca la replicabilidad, de que tú cada vez que vayas a hacer algo se repliquen las cosas, ¿no? Y el fenómeno. Entonces, si a un fuego el agua se pone a una determinada temperatura, pues hierve. Entonces eso se llama replicabilidad. Y la reproductividad de los resultados y los eventos es fundamental, porque de ahí esas regularidades son las que se van a encontrar como el enfoque nomotético que va a permitir la generalización de los fenómenos. Por otro lado, en el Verstegen, pues hay otro planteamiento, no es tan replicable, todo fluye y hay una secuencia de acontecimientos donde el objeto de estudio va cambiando. Y en un momento dado, la parte ideográfica, que le llaman ellos, a diferencia de la nomotética, son casos específicos, únicos, cambian continuamente. Y eso es todo un debate también que es importante. En el caso ideográfico son más particulares las cuestiones que se dan a través del método, ¿no? Eh, en las dimensiones analíticas, pues, los hechos son el objetivo, ¿no? Y acá las dimensiones tienen que ver en el Verstegen, con los sentidos, con las conexiones de sentidos. Y los sentidos son lo que significa emocionalmente, lo que significa conceptualmente o en el saber o en el conocimiento, lo que significa. Entonces hay otras dimensiones dentro del mismo meaning del significado, ¿no? Entonces las dimensiones propias del sentido, las conexiones de sentido, las acciones racionales a fines de valores, los medios, los tipos ideales, que contribuyó con ellos Max Weber. Bueno, hay planteamientos que lo que les interesa en el modelo nomotético son los comportamientos. Y de acuerdo a otro planteamiento, lo que le interesa a los métodos comprensivos son las acciones, o sea que hay una voluntad, hay un interés y hay reglas y cómo se van dando estas. Bueno, ¿cómo se trabaja? Los hechos son constructos operados en indicadores y el indicador es un elemento fundamental, que es ya cómo está operativizada la parte que se va a ver y a evaluar en los planteamientos de investigación en el método Erklaren. Por otro lado, pues las formas simbólicas son fundamentales, el lenguaje, la comunicación, los mercados simbólicos, las estructuras, las posiciones juegan un papel importante. El nivel de profundidad son métodos explicativos, los Erklaren, y son métodos explorativos, descriptivos y analíticos. Supuestamente tienen mayor profundidad los métodos hipotéticos deductivos, pero no. Bueno, vamos a dejar que formalmente las investigaciones cualitativas se quedan a nivel de explorativos, descriptivos y analíticos. Bueno, por lo pronto, eso es lo que queríamos comentarle para este apartado. Gracias.